Bien, estamos grabando entonces. A ver si alguien de ustedes nos comenta qué fue lo que más le gustó de este módulo, cuál fue uno de los métodos, de las técnicas que le pareció muy importante para desbloquear nuestras emociones. Ya, perfecto. Entonces, mientras ustedes me cuentan o me comentan, yo voy a revisar una pequeña introducción de esto. Bien, mira, por ejemplo, hay una cosa importante. Las decisiones que tomamos siempre son manejadas por nuestras emociones. Y hay veces que no nos damos cuenta de esto. Las emociones son tan poderosas, tan importantes, que a veces se parecen a una oleada, ¿sí? Una marea muy fuerte. Pues estamos subiendo, estamos bajando, nos sentimos mal, a veces nos sentimos con coraje, con frustración, ese estrés nos pone tensos, nos pone ansiosos, nos pone tristes, a veces depresivos o a veces confundidos. Y en ese estado emocional, o sea, mientras no sepamos de dónde vienen esos estados, a veces tomamos decisiones limitantes, nos tomamos decisiones tal vez equivocadas. Es por eso que es muy importante, fundamental, entender y conocernos mejor. Saber que nuestras decisiones dependen de nuestras emociones. Y las emociones son el fruto de nuestras formas ya habituales de reaccionar. ¿Sí? Las emociones normalmente son pasado. Toda la forma de reaccionar viene del pasado. Fue aprendido, fue programado. No es que somos así, no, fuimos programados. Eso es un aspecto que siempre quiero recalcar al iniciar cada videoconferencia, cada módulo. Y cuando nosotros tenemos estos estados emocionales, muchos de ellos ya son tan arraigados, ¿sí? Que hace que nos comportemos de una forma y que a veces se nos hace difícil eh, cambiar, manejar esos estados, trabajar en emociones positivas, porque se han convertido básicamente en bloqueos. ¿Sí? A veces estamos bloqueados, no logramos algún objetivo, alguna meta, porque esas emociones están, repítese y repítese, ¿sí? Y podría ser que se quedaron arraigadas, se quedaron escondidas, nos encadenaron. De alguna manera, queremos, por ejemplo, hablar en público, pero al hablar en público nos ponemos con las manos sudorosas, tenemos miedo, nos ponemos muy rojos y no nos acordamos nada. Las emociones nos ganaron, ¿sí? Eh, Hay un bloqueo posiblemente de hace mucho tiempo en donde quisimos nosotros expresar y eso sentimos la burla de alguien. Hay momentos en que puede ser que nos acordemos o puede ser que no nos acordemos. Puede ser que sean latentes y decimos, esto me pasa, siento esta frustración porque me pasó hace tiempos, pero posiblemente no, o posiblemente no no lo tenemos claro, sin embargo están ahí, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo, aquí nos dice Ho'oponopono. Sabrina, Ho'oponopono, me sirvió de mucho. Aquí también Edwin nos pone el Ho'oponopono. Y también acá Marisol
Sí, me parece que es... No, sí, a ver. eh, bueno, me parece que alguien me puso las técnicas de tapping. Y Pablo me dice la esperanza, algún ejercicio. Eso no entendí. Me estás preguntando, no sé, ya. Pero eh, han trabajado y les ha gustado el Ho oponopono, el tapping y básicamente las dos. Voy a recordarles un ejercicio que se utiliza mucho en programación neurolingüística. Lo llamamos, de alguna manera, es cambiar la historia personal, pero también puede ayudar con el tris-tras, ¿cierto? El tris-tras. Entonces, eh, sí, aquí dice que Marisol le ayudó el Ho'oponopono y no sufro de dolores. En una ocasión, cuando tenía un dolor de muela, empecé a realizar, me ayudó y me relajé. Se me quitó el dolor. A veces no lo practico seguido, me costó mucho, pero lo logré. Qué bueno. Me alegro mucho, Marisol. Eh, entonces, mira, una de las cosas importantes eh, es que las cosas que nos pasan, esos pensamientos que a veces o situaciones que hemos tenido, están siempre conectadas con emociones, siempre. Esas emociones hay veces que se quedan, no salen, no afloran, se quedan guardadas, se quedan como en la memoria de nuestras células. No es que se albergan simplemente en alguna parte, sino que se albergan en las moléculas de los tejidos muchas veces. Con sustancias también, hay cócteles, los llaman, ¿no? Es una mezcla, un cóctel de sustancias que irradian las emociones. Muchas veces es cuando son positivas, es como que nos bañan de grandes, valga la redundancia, crean efectos maravillosos en cada célula, en cada órgano, estas sustancias. Pero cuando son emociones fuertes, pasivas, porque no son malas, reacciones sí fuertes, esos cócteles pueden comenzar a dañar nuestras células y nuestros órganos. Eh, Esto es muy importante entender, ya que cuando queremos, por ejemplo, liberarnos de algún acontecimiento que nos está quizá atormentando o reconocemos que hubo una relación fuerte entre lo que pasó versus las emociones que generó. Eso es importante darnos cuenta, porque hay cosas que no nos olvidamos. Pueden ser acontecimientos eh, que nos generaron impacto normalmente, pueden ser circunstancias con la gente, aspectos que nos ocurrió con ellos, en general, muchas circunstancias que todos los tenemos. Entonces, lograr modificar y ser como un productor de estos teatros mentales que tenemos es importante, partiendo del principio que la mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es eh, traído desde la memoria, ¿sí? O sea, no va, cada vez que traigamos algo, para ello es tan real que como lo que lo estuviéramos tocando o viviendo ahorita. Por eso es tan importante coger la experiencia, el ejercicio es traer a tu mente, este ejercicio todos lo deberíamos saber, quien diga que estudia programación neurolingüística y no practique o no haya hecho esto, se podría decir que no ha vivido, no ha sentido la PNL. Y más en las emociones, pues, ¿no? Entonces, en el tema de la emoción, usted, yo les decía, y pusimos un audio, traiga
esa circunstancia, tráigalo, vuélvalo a vivir, pero vamos a hacer el famoso play y retroceder, play y retroceder. Coge la circunstancia, ¿sí? Que le ocurrió, una circunstancia desagradable, lo vuelve a vivir, pero no. Aquí hay una cosa que se llama disociación, es no volver a verla como que uno está viviendo, sino como que uno lo está viendo desde una pantalla, casi como que estuviera sentado en el cine. Entonces, usted va a ver lo mismo, pero desde imaginándose que está viendo desde la pantalla. Entonces, yo traigo a la memoria algún momento, yo me acuerdo uno de ellos es cuando, eh, se podría decir, atropellé a un chico. Estaba yo apurado en una de las calles de mi ciudad y nunca imaginé que del bus que estaba al lado derecho, parado, el momento en que yo pasaba, se cruza una persona, se cruza un joven. Y cuando yo le veo que se cruza, freno a raya, me voy para la izquierda, pero igual él ya estaba avanzado y entonces igual le topo y él se cae. El momento que él se cae, yo me imaginé que lo peor, me imaginé que ya no se iba a levantar, que lo íbamos a tener que llevar a la clínica, lo mejor que estaba muerto, lo peor. Fue un impacto muy fuerte. Además, rompió una parte del parabrisas con lo que él se golpeó. Entonces, eso fue para mí terrible. En el momento que yo ya me bajo del auto, veo que él se pone de pie y no estaba nada. Y yo, toda la gente me decía, llévale al hospital. Y la gente me insultaba. Yo le digo, vamos al hospital. Y él dice, no. Y se va enojado y se va caminando, se va corriendo. Y no le pasó nada. Fue increíble. Se había golpeado más la mochila contra el parabrisas. Yo pensé que era la cabeza. Y él estaba puesto una mochila. Entonces, eso para mí después no me permitía manejar, del susto, temblaba, ¿sí? Me generó un impacto. Hay gente que después de una situación de esas casi se puede decir que ya no vuelve a manejar, o de alguna situación que le creó eh, miedo o angustia o ira, entonces se queda con esa sensación, se queda. Entonces, eso me pasó a mí. Pero hacía el ejercicio, ¿sí? Inmediatamente yo ya conocía de esto y la misma noche cogí y hacía el ejercicio, ¿sí? Miraba otra vez, pero no como que estaba yo ya manejando, sino como que veía la película. Entonces ponía play cuando era el impacto más fuerte del choque, regresaba, ¿sí? Con mi mente. Otra vez ponía play y regresaba. Ponía play y regresaba, ¿sí? Entonces llega un momento en que ya paro, en el momento más crítico, pongo pausa a la película, le pongo en blanco y negro, recuerden esto, ponerlo en blanco y negro, dejarlo como una foto, entonces yo me acuerdo, lo veía como una foto, el momento en donde lo atropello al chico. Hasta ahora puedo recordar todo en detalle, atropello, se cae, yo me asusto, y esa parte es la que más fue impacto, ¿no? Le puse en blanco y negro la foto, lo alejé, lo puse al lado izquierdo mío de mi pantalla y luego la quemé. Cuando la quemé, todos los pedazos, todo lo que quedaba, barrí, lancé, que no quede nada, y lo hacía varias veces esa noche, yo me acuerdo. Varias veces, varias veces. Entonces, ahora yo lo puedo recordar, idéntico, como que estuviera este rato, pero ya no tengo ese impacto emocional, ¿sí? Y esa misma noche me había liberado, al otro día podía manejar tranquilo. Me hubiera quedado realmente rezagos muy fuertes emocionales, después de haber vivido eso. Entonces, eh, eso es lo que es una de las primeras herramientas, de las primeras técnicas que yo sugiero que debemos hacer. En ciertos momentos, coger partes de nuestra vida, así creamos que todavía no nos afecta, pero recuérdelas.
sáquelas a flote, tráigalas de su memoria, haga el ejercicio, play, retroceder. Póngale una foto y luego quémela. Y luego trate de recordar. Y muchas veces no lo va a poder recordar ese rato fácil. Pero después de un tiempo lo va a poder recordar como yo, pero ya no hay ya se desconectó el impacto emocional. ¿Sí? El tris-tras, en cambio, es reemplazar esto con una imagen, situación buena, positiva. Por ejemplo, el momento en que yo estoy manejando y tenga miedo de que alguien se va a cruzar o tenga ese recelo de coger el volante o de andar nervioso, por ejemplo, es tener una imagen fuerte, una imagen poderosa de seguridad, de optimismo, de confianza, qué sé yo, momentos donde eh, estoy manejando y me siento feliz y me siento contento, o recordar a algún familiar mío o a sus hijos o juntos en familia. Entonces, el tristras es como hacer ¿sí? un chasquido de dedos y ante esa circunstancia, esa foto de la imagen que ya se quemó, poderle reemplazar con algo bonito en su mente. Entonces, estoy en esas circunstancias, ya quemé mi foto, pero todavía está como algo a veces parecido. Entonces tengo esa foto y hago un chasquido de dedos y traigo siempre, puede ser seguridad, salud, familia, amor, algo que a mí me represente y me dé mucha fortaleza. Entonces, Tristras es cambiar una foto, traerla desde acá así y traer la otra foto, ¿sí? Tenerle aquí en chiquito y al hacer esto desaparece la foto anterior y aparece la nueva, ¿ya? Ese es un ejercicio muy importante para desbloquear. Le revisaron, pudieron escuchar este ejercicio, han podido hacer con alguna situación que les ha traído malestar o ha sido complejo para ustedes. Quisiera que me cuenten. O nunca han escuchado de esa herramienta o de esta técnica y tampoco la vieron en el chat, en el grupo, ¿sí? O si la vieron y si la hicieron, la practicaron con algún momento y les pareció importante. Eso quiero también que me dejen ahí un mensaje de cómo vivieron esa experiencia o no han podido practicar hoy y desde ahora sí lo van a hacer. Sería muy interesante eso, ¿no? Que nos cuenten cómo eh, han podido vivir ese ejercicio y esta herramienta. Esto en cuanto a la técnica de PNL para desbloquear circunstancias. Hay una que es un poco más creativa, que tiene que ver con cambiar la historia personal. ¿Sí? Hay veces que el pasado nos puede atormentar, el pasado puede eh, tener ese mal sabor. Y yo sí soy partícipe de que hay muchas cosas que tú puedes engañarle a tu subconsciente. Entonces, por ejemplo, este ejercicio quiere decir que tú, a la misma circunstancia, por ejemplo, del accidente, yo podría tratar de cambiar esa historia, como engañarle de que nunca pasó. Por ejemplo, estaba manejando yo, comienzo a imaginar, y el momento en que se va a cruzar ese chico, yo le pito y él para, y yo sigo, ¿sí? Entonces otra vez, yo estoy manejando, él para y yo sigo. Es más, le puedo poner una imagen de que él era un amigo y me saluda. Entonces yo estoy manejando, va a salir, es un amigo, le pito y él me saluda y yo sigo. Y si eso vuelvo a hacer varias veces, muchas veces, es como que logré cambiar esa parte, porque ya la desconecté emocionalmente, entonces ya no tiene fuerza. Y yo puedo insistir en pensar y es como que cambié mi historia. Para mi inconsciente, tal vez de aquí a futuro, cuando yo me quiera acordar de eso, esté relacionado esa situación con
esta que estoy imaginando este momento. Es decir, incluso ya no pueda ni siquiera recordarlo en detalle y cuando se lo cuente a alguien, tal vez ya no lo cuente con exactamente lo que pasó, sino que sea como una película editada que estoy contando, como cuando editas algo y ya no está ese segmento. Entonces, tratas de contarle, ay, sí, una vez yo le atropellé a un muchacho y se cruzó y ya no me acuerdo bien, ¿sí? Algo así. Es porque he trabajado mucho en la otra parte de cambiar mi historia personal. Y incluso podría yo llegar a convencerme a mí mismo de que eso nunca pasó, de que lo que pasó fue lo otro. Estos engaños a la mente subconsciente pueden servir mucho para que nosotros, en la época actual, este momento, no tengamos justamente esto que nos influya para no poder hacer algo. El ejemplo del hablar en público. Si yo me acuerdo de que en algún momento la gente se burló de mí y yo me dio vergüenza, yo podría cambiar mi historia personal y comenzar a imaginar de que yo siempre hablé en público y me gustó y yo pasé y la gente me aplaudía y comenzar a imaginar eso, a crear eso, ¿sí? A volver a repetir, a volver a insistir en esa misma circunstancia, imagen, y rato en algún momento habrá desaparecido esos nervios a hablar en público, ¿sí? Ese ejercicio de la historia personal, un poco loco, un poco a ratos muy creativo, pero se lo sugiero. Comentarios hasta aquí. Si me pueden ayudar con algún comentario, les agradeceré un montón. Entonces, mientras escucho sus comentarios, eh, vamos a ver una parte más sobre lo que estábamos revisando. Bien, hay una de las cosas que también me encanta repetir y recordar, y es que ¿a dónde debemos movernos? Nos quedamos, nos debemos mover. A ver, vamos a ver. Estos. Nos vamos a mover desde nuestros estados limitantes siempre a buscar estados de poder. ¿Cuáles son los estados limitantes? Los estados limitantes no son las emociones que creemos que son malas, no. Son las emociones que al no saberlas manejar, nos crea estados en donde nos quedamos ahí encadenados. No nos es fácil salir. No se nos es fácil salir de un estado de coraje, de ira. Nos limita, nos deja mucho tiempo o es muy intenso. Te duele la cabeza, tu cuerpo reacciona ante una tristeza, ante un momento de contrariedad. Te preocupaste demasiado y sigues preocupado y piensa y piensa y piensa. Ahí es un estado, ese limitante. Lo importante es que tú te des cuenta que te encuentres en un estado así y tienes que salir para encontrarte muy pronto en un estado de poder, ¿sí? Ante esas, vemos que hay prácticas como el Ho Oponopono, como el tapping, ¿sí? Que nos puede ayudar a salir, ya que a veces desde nuestra voluntad o no conocemos los elementos, las herramientas, las técnicas, no conocemos, o simplemente los estados nos ganan. Entonces, para que no te ganen, podemos utilizar cosas sencillas en el día a día, mientras tanto, como el tapping y el Ho Oponopono. Entonces, veamos acá qué es lo que nos dijo eh, una compañera nos dice, en lo personal, sí lo vi en el grupo, pero no se me hizo muy importante y no lo he realizado. El que más frecuente hago es el tapping. Muy bien, Marisol. Bien, este ejercicio de PNL practíquenlo también, porque es interesante.
Incluso practíquenlo hoy en la noche para que vea que es hasta divertido hacerlo, ¿sí? Todo esto tiene muchas veces algo que no le damos importancia o no sabemos qué es, pero hasta cuando lo practicamos, lo podemos luego hacer cuando estemos en una situación como las que les mencionaba, ¿sí? Entonces, a veces nunca sabes qué te va a pasar, nunca sabes qué va a ocurrir en tu vida y hay momentos en donde los puedes practicar. Puedes practicar esto del tris-tras, el del desbloquear a través de desconectar la emoción con el recuerdo y también de cambiar tu historia personal, ¿sí? Sí, me decía que, me decías, dice, esta técnica me ayudó a superar el miedo a los descensos en la bicicleta de montaña. Hace muchos años en un descenso me salí del camino y me golpeé muy fuerte con una fractura en el hombro y luego me bloqueó y no podía descender con este ejercicio. Estoy nuevamente haciendo descensos suaves, pero ya no me da miedo y espero superar por completo. Qué bien, buen ejemplo, ¿sí? Lo que hiciste tú, esto, eh, déjame ver, ¿dónde está? Edwin, ¿sí? Lo que hiciste, Edwin, es genial. Justo para esto te ayuda de manera impresionante este ejercicio, ¿sí? Y así a muchos de ustedes puede ayudarles en ciertas circunstancias. Entonces, revisemos el tapping. El tapping, esas técnicas de liberación emocional que tiene su historia, ¿no? Tiene su historia. eh, en donde es una mezcla de acupuntura, es una mezcla de psicología, y se descubrió que hay ciertos puntos que cuando tú los tocas, por ejemplo, esta de la corona es uno importante. Si tocas más puntos, no pasa nada, ¿sí? Normalmente puedes utilizar las dos manos. Acá es un punto, acá normalmente es otro punto, entre el entrecejo, ¿sí? Esta parte de aquí, si quieres, haz conmigo el ejercicio. Acá, acá es otro punto que puede ser con las dos manos aquí, en la parte de los pómulos, ¿sí? Acá es de otro punto, ¿cierto? Debajo de la nariz. Acá hay otro, en la barbilla, importante. Acá en la clavícula, la unión de la clavícula es otro acá. Y acá en la parte de abajo del hombro, del brazo, debajo de la axila, es otro. Eso no quiere decir que hay otros puntos que son importantes que los puedes también utilizar acá atrás en esta parte de acá, donde del sistema nervioso central, también importante. Esta de aquí, en la mano, aquí, en la mano, en la parte del, del filo de la mano, y hay otros que son en los dedos, ¿no? Entonces tienes en los dedos y la técnica vas haciéndolo de la manera siguiente, lo comienzan más desde el pulgar, el índice, el medio, y de alguna manera vuelves con no importa el orden, no importa el orden, o sea, no es que haces esto y luego ya tienes que volver a hacer esto y si no haces así ya no funciona, o te saltaste un punto y ya no funciona, no. Es una técnica muy flexible y no es que si haces mal te va a traer alguna dificultad, no, tampoco. Entonces, pero es interesante porque cuando yo comencé a practicar este tapping, esa técnica, me sentía después de eso, al menos cuando tenía cierto nivel de estrés, me preocupaba mucho, me molestaba la cabeza, me daba como ciertos hormigueos. Y al principio, claro, yo me preocupaba porque decía, ¿qué será que esto es grave? ¿Algún derrame cerebral?
también me di cuenta que era trastorno de ansiedad, sí, trastorno de ansiedad, de buscar siempre que sucedan las cosas. Y después, como les decía, el médico me dijo que voy a tener que tomar o me va a dar unas pastillas que eran ansiolíticos. Y como yo soy enemigo de las pastillas, yo decía, no, no, eso yo no voy a hacer. Ahí es cuando investigué y aprendí el tapping hace algunos años. Y claro, cuando yo me sentía así tenso, angustiado, eh, y no podía ponerme a meditar, por ejemplo, porque yo creo que una de las cosas más importantes es la meditación. Y no podía ese momento meditar. O, o la respiración no me era suficiente con la respiración, entonces comenzaba a aplicar los ejercicios. Y al aplicar, incluso en la cabeza, me tapaba en ciertas partes, sentía un gran alivio, ¿sí? Sentía un gran alivio, sentía que desaparecía el malestar. Y ahí me di cuenta que tenía mucho, mucho poder, eficiencia, era una combinación maravillosa. Más lo que dices luego, ¿no? Con las declaraciones que haces. Y al principio también yo no entendía por qué tengo que decir lo negativo. Entonces, por ejemplo, si estoy con ansiedad, tengo que decir mi ansiedad, sí, o estoy con ansiedad, o la ansiedad, sí, o tengo ansiedad. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que decir eso? Si más bien yo estaba acostumbrado a afirmar lo positivo, entonces yo debería, entre comillas, tenía que decir, me libero de la ansiedad, o estoy sano, o estoy bien, estoy tranquilo. Pensaba que había que decir eso, pero después descubrí que cada vez que te topas, hay partes también donde eh, está bloqueado o está ese estado emocional también en esos puntos. Entonces, cuando topas y hablas, se está desbloqueando exactamente eso, se está desbloqueando la ansiedad, se está desbloqueando la tensión, se está desbloqueando la angustia, se está desbloqueando la preocupación, ¿sí? Entonces, no es estoy bien, sino estoy preocupado, estoy preocupado. Interesante, ¿no? Y al final, sí, puedes decir, al final, a las últimas, porque son varias veces que puedes hacer, y al final, si es cuando ya te sientes como más libre, ahí puedes decir, sin embargo, estoy tranquilo y la depresión se ha ido, la ansiedad se ha ido y estoy más calmado, porque ahora me quiero, ¿sí? Aquí este es un punto también acá en la garganta, porque me quiero y me apruebo, ¿sí? Entonces, alguien podría decir, pero ¿cómo era, Hernán? A ver, ¿cuáles son los pasos? Y yo te puedo decir, relájate, no lleves esto así como el paso A, el B, el C, y si no logras, no vas a tener resultados. No. Puedes hacer en desorden, puedes utilizar los puntos de manera no necesariamente en el estricto proceso, pero es importante que cuando lo hagas, al principio, ¿sí? Tus afirmaciones sean sobre el problema que está ocurriendo. Es decir, estoy preocupado, estoy ansioso, me siento eh, con, con estrés, qué sé yo. ¿Sí? Y luego al final, y el estrés se ha ido, y estoy tranquilo, y ahora estoy porque me quiero, sí, porque me apruebo, porque estoy bien, ¿sí? Al final. Entonces, esta parte del tapping, muy recomendable para todos ustedes. ¿Sí? Básicamente, una de las formas más precisas, sencillas y prácticas de desbloquearnos, de liberarnos, de calmarnos, de tomar otra perspectiva de lo que queremos lograr o cuando estamos muy tensos. ¿Algún comentario quiero que me hagan sobre el, eh, sobre el tapping? ¿Qué les pareció? ¿Qué les ayudó? Cuando se sienten cómo practican, que me cuenten un poco del tapping mientras vamos para la última parte que es
el Ho'oponopono, ¿sí? Mientras vamos al Ho'oponopono. Entonces, veamos si tenemos algo acá. Mientras tanto, perfecto, estábamos aquí, ya. Mientras ustedes me comentan sobre el tapping, yo quiero que veamos esta diapositiva. ¿Cómo se generan los comportamientos y las emociones? Acá vamos a ver que siempre hay hechos que suceden en la vida, pero estos hechos primero son percibidos por nuestros sentidos y son interpretados. Aquí ya se genera una representación en nuestro cerebro. Esta representación ya es distinta al hecho. Entonces, supongamos, alguien dijo alguna frase que a mí no me parece sobre en el trabajo, algo que se refirió a mí o en general alguna circunstancia. Ese es el hecho, que esa persona dijo algo. Pero eso es filtrada por la percepción que yo tengo, no solo de lo que dijo, sino incluso hasta de la persona. Esto yo lo interpreto y esta interpretación más la percepción se genera una representación en mi cerebro. Esta representación ya a veces difiere en gran cantidad de lo que esta persona, del hecho que dijo. Entonces, por eso son las malas interpretaciones, la mala comunicación y un montón de circunstancias que pueden generar, porque él dice, pero yo no dije eso. No, sí, tú dijiste. ¿Qué estás tratando de decirme? Dices. No, yo dije esto por decirlo. No, entonces ahí esta representación es diferente a todo lo que nos ocurre en la vida. Tenemos hechos, pero esos son percibidos de una manera, son interpretados y la representación que creamos, esto más la fisiología, siempre la fisiología, el cuerpo, la forma como ponemos nuestra parte corporal va a generar un estado emocional. ¿Qué significa? Si uno ante esa representación utiliza el cuerpo de una manera, por ejemplo, se baja la cabeza, se pone la mano acá, eh, o mira hacia arriba, o se pone la mano en la barbilla en un estado de como de preocupación. Esto genera un estado emocional. Entonces, la fisiología tiene mucha relación, es decir, la parte corporal, ¿sí? Más esta representación genera un estado emocional y ese estado emocional genera un comportamiento. Entonces nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestros estados emocionales. Veamos cómo les fue con el tapping. El tapping me relaja cuando estoy trabajando, dice, me escapo y me hago una sesión de tapping. Me relaja y regreso mucho más fresco y relajado. Genial, claro que sí. El tapping te ayuda a relajarte. Total, como lo dices, te ayuda a relajarte. Y vamos a terminar con el famoso Ho'oponopono, ¿ya? Aquí hay algo maravilloso, ¿sí? Fue descubierto por ciertos maestros, sacerdotes de allá de Hawái, de las islas, eh, estas islas antiguas donde justo salió esto como, era más de alguna manera desde un punto de la espiritualidad de ellos, pero luego esto se fue ya generalizando y se fue difundiendo y es una técnica, pero maravillosa, sencilla, práctica, ¿no? Acá nos dice alguien más, yo siento que se reactiva toda mi energía
y muchas gracias. En resumidas cuentas, puedo decirte que en lo que va de estos 3 meses he visto cambios enormes en mi vida y tengo que ser sincera de que solo los practico en un 30%. Por ejemplo, el dolor muscular en mi antebrazo desapareció, no ha vuelto a regresar. Con el tapping puedo vencer la ansiedad de comer. Puedo decirte que bajé 3 kilos. ¡Wow! Bien, porque comí impulsivamente después de haber comido muy bien. Yo quería seguir comiendo y ahora no lo hago. Me ha funcionado, Marisol. Qué bien, Marisol. Genial, genial cómo lo has podido vivir, cómo has podido practicar esto. Te felicito. Te felicito y te felicito por tu bien, cómo has ido creciendo. Y el Ho oponopono es maravilloso porque estas palabras, ¿no? El gracias es una palabra más allá de lo que uno se puede imaginar. El doctor Masaru Emoto, un científico, hasta que la ciencia no, como que no se unía con la parte espiritual, parecía que no le daban mucha importancia, pero cuando, por ejemplo, un científico japonés comienza a colocar la palabra gracias en ciertos frascos de agua y hablarle al agua, y decía que uno también puede hacer ese ejercicio hablándole a un frasco de arroz con agua y decirle gracias. Va a darse cuenta cuál es la diferencia de ese mismo frasco, que si se le habla con palabras descomedidas, el frasco se va a poner amarillo, como que se va pudriendo. Y se van haciendo ciertas estructuras moleculares. Uno puede practicar este experimento, le puede hablar al agua, y nosotros somos hechos de agua, en un más de 80%. Entonces, él decía la palabra gracias, el te amo, palabras realmente que provocan cambios en la estructura molecular de las cosas. Si eso ocurre en el agua, si eso ocurre en las plantas, cuando me acuerdo mi abuelita le hablaba a las plantas, si uno le habla a los animales y los animales se ponen cada vez más contentos, palabras bonitas. Imagínense lo que hace esas palabras de gracias, te amo, ¿sí? Lo siento, perdóname. Perdóname porque siempre tenemos algo que culparnos a veces. Nos criticamos, somos duros, nos juzgamos. Ese es lo siento, ¿no? Y perdóname. Perdóname porque podemos ofendernos, ofender a alguien, ofender, cada día decimos algo descomedido, nos ponemos en baja nivel de vibración, discutimos con alguien, el tráfico, hablamos a los políticos, le hablamos a alguien que ha hecho malas cosas. Esa energía que lanzamos, esa regresa. No nos damos cuenta de eso. Eso que lanzamos regresa. Incluso cuando peleamos con nuestra pareja, le decimos algo descomedido, le hablamos a nuestros hijos. O sea, eso que va, regresa. Entonces, por eso es, lo siento, perdona. Mira qué importante, palabras, pero profundas, ¿no? Sí. Y el que uno puede cerrar los ojos y hablar y decir, gracias, perdóname, lo siento, te amo. No importa el orden tampoco, no importa el orden. Es lo siento también, perdóname, gracias, te amo. Y esto tenerlo como casi como la letra de una canción, que cada vez que necesitemos lo utilicemos. ¿Sí? Lo siento, perdóname, gracias, te amo. O a veces solo el te amo y gracias. O estamos a veces tensos, preocupados. Miremos a nuestro alrededor y comencemos, te amo, gracias, te amo. O a la gente en el tráfico, alguien que haga algo, en lugar de insultarle, por internamente decirle gracias, te amo, ¿sí? O te amo, lanzarle te amo, como dicen, modo amor. Eh, en la noche, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Realmente palabras sanadoras. Y la primera persona que se sana es uno mismo, que se libera es uno mismo, que se desencadena de esas emociones es uno mismo, que puede luego sentirse más libre, tranquilo, armonioso, en paz, relajado, al practicar básicamente estas 4 palabras. Entonces,
No, sin más por el momento, practiquen ese Ho'oponopono, practiquen el tapping. También puedes utilizar el tapping con el Ho'oponopono, claro. Cuando al principio trabajas así y dices, estoy estresado, estrés, angustiado, estoy angustiado, la angustia, o estoy preocupado, estoy preocupado. Y al final puede ser, gracias, te amo, lo siento, perdona, gracias, te amo, lo siento, perdona, acá, gracias, te amo, lo siento, sí, gracias, te amo. Una excelente combinación, mira, una excelente combinación entre el tapping y el Ho'oponopono. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto o qué les ha parecido también sus comentarios finales antes de cerrar nuestra videoconferencia del día de hoy. Así es que espero algún comentario, espero alguna pregunta o espero que me cuenten qué es lo que más les gustó y estamos listos. Vamos a ver, creo que alguien escribió aquí en el coaching. Me parece que no. Me parece que no escribieron. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a escucharles, vamos a ver. Con esto voy a resumir este módulo. Topamos aspectos muy importantes como el desbloquear esas emociones que en el futuro nos pueden llevar a hacer lo mismo y lo mismo, porque si no desbloqueamos lo que hasta ahora hemos hecho, podemos seguir repitiendo las mismas y los mismos comportamientos, porque los comportamientos siempre están manejados por las emociones. Y ustedes ven que con las emociones tomamos decisiones. Entonces, fundamental para lograr no repetir lo mismo y más bien tener nuevos comportamientos es romper esas anclas, romper esas cadenas y anclarnos más bien a lo positivo, a las emociones que ya veremos después, a las emociones de poder, a las emociones intensas, a las emociones que nos gustaría tener, vivir más al 200% en las emociones que queremos, vivir más el presente, disfrutar más lo que hoy nos da y nos regala la vida. Entonces, esto, no podemos a veces vivir un futuro maravilloso si estamos anclados al pasado. Y esa forma de desbloquearnos con estas herramientas, las tristras, cambiar nuestra historia personal, romper los vínculos de las memorias con las emociones, con la programación neurolingüística, por otro lado el tapping y por otro lado finalmente el Ho'oponopono. Muy bien, esa es la conclusión y el resumen del día de hoy. Entonces, si no hay preguntas, eso es todo. Les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí y haber compartido esta videoconferencia que igual ya la grabamos y la pondremos para que ustedes también la vean o la puedan compartir. ¿Listo? Entonces, saludos, Pablo. Buenas noches a ti también y muchas gracias por haber estado hoy día. Si alguien me quiere dar un comentario, ¿qué le pareció? Mientras nos despedimos. Muy bueno, Pablo. Ya, excelente. Muchas gracias a ti también.